La llamada sonó de forma abrupta, como el chasquido de un látigo sobre los nervios tensos. Sofía Martínez cogió el teléfono sin mirar la pantalla. El corazón le dijo que las noticias serían malas. ¿Doña Sofía Martínez? La voz al otro lado de la línea sonaba educada y distante, como la de alguien acostumbrado a dar noticias dolorosas. Hablamos del servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Javier García López ingresó anteayer por la noche con lesiones graves sufridas en un accidente laboral. Lamentablemente no pudimos salvarlo. Le damos nuestro más sentido pésame. Puede venir cuando quiera a recoger las pertenencias personales de su marido. Las palabras cayeron sobre Sofía como pesadas piedras. Oía cada una de ellas con claridad, pero el significado se formaba lentamente como a través de un denso velo de niebla. No pudimos salvarlo. Esa frase fue suficiente para que su mundo se viniera abajo. Yo iré, consiguió decir, apretando los dientes. El teléfono se le resbaló de los dedos. Sofía se quedó de pie en medio de su cocina, mirando por la ventana el cielo gris de octubre. Hacía solo 2 días, Javier la había besado al despedirse para ir a trabajar. Había estado tenso las últimas semanas, pero ella lo había atribuido al cansancio. Ahora ya no estaba. Un accidente laboral. Un trágico accidente. El hospital la recibió con olor a lejía y un murmullo inquietante de voces. Sofía caminaba por el pasillo sin ver los rostros, sin oír las palabras. En su cabeza una sola pregunta daba vueltas: ¿cómo pudo pasar? Javier era un hombre prudente, ingeniero de formación, copropietario de una pequeña empresa de estructuras metálicas. Se sabía las normas de seguridad de memoria. En el mostrador de recepción, le entregaron una bolsa. Una simple bolsa de plástico transparente con sus cosas. Una chaqueta, unos vaqueros, unas botas, el móvil con la funda rota. Sofía la cogió con manos temblorosas, incapaz de creer que eso era todo lo que quedaba de su marido. «Firme aquí, por favor», dijo monótonamente la mujer tras el cristal. Sofía firmó sin mirar. La bolsa era sorprendentemente ligera. Se giró hacia la salida apretándola en sus manos, cuando una mano se posó en su hombro. «Perdone», dijo una voz suave. Sofía se dio la vuelta. Ante ella había una mujer de unos 50 años con bata blanca, que la miraba a los ojos con preocupación. En su placa de identificación ponía Lucía Ramos, enfermera de urgencia. «Perdóneme, por el amor de Dios, pero esto es muy importante. Es sobre su marido». La enfermera hablaba rápido y en voz baja, mirando a su alrededor. Sus dedos sujetaban con fuerza la manga de la chaqueta de Sofía. «Tengo que hablar con usted». «No aquí». Sofía se quedó helada. Lucía señaló con la cabeza una puerta de servicio y entraron en un pequeño despacho que olía a café y a medicamento. «¿Qué quiere decirme?» La voz de Sofía sonó apagada. Lucía sacó del bolsillo de su bata una hoja de papel doblada en 4. El papel estaba arrugado con manchas oscuras en los bordes. Se le cayó una nota de las cosas de su marido. Cuando lo trajeron, lo desvestimos para examinarlo. Estaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Al principio pensamos que era una receta o un recordatorio, pero es mejor que la lea usted misma. Sofía cogió la hoja. La letra le resultaba familiar, aunque era irregular, como si la hubiera escrito alguien con prisa o con miedo. Unas pocas palabras, escritas con bolígrafo. «Sofía, me han matado. No te fíes de Navarro». El mundo a su alrededor se tambaleó. Sofía releyó las líneas una y otra vez, intentando convencerse de que era un error, una alucinación, la broma cruel de alguien. Pero la letra era de Javier. La reconocería entre 1000. «No sé qué significa», continuó Lucía bajando la voz. «Pero pensé que debía verlo. Oficialmente nos dijeron que fue un accidente laboral, pero si él mismo escribió que lo habían matado no puedo quedarme callada». «Navarro», susurró Sofía. «Antonio Navarro, el socio de mi marido. Tiene que ir a la policía», dijo la enfermera con firmeza. «Y no le enseñe esta nota a nadie más que al inspector. No soy abogada, pero entiendo que si esto es cierto, alguien podría intentar destruir las pruebas». Sofía asintió apretando la nota en la mano. Sentía como un frío se extendía por sus venas. «Asesinado». A Javier lo habían asesinado. Y ella pensaba que había sido un accidente. «Voy a hacerle una foto», dijo sacando el móvil con dedos temblorosos. «Tengo la nota, la bolsa con sus cosas, la hora y la geolocalización. Todo registrado». Luego activó la grabadora de voz y dijo en voz alta: 30 de octubre, 2:40. «Yo, Sofía Martínez, he recibido de la enfermera Lucía Ramos una nota encontrada en las pertenencias de mi marido, Javier García López. En la nota dice que lo han matado». Lucía asintió con aprobación. «Hace bien. La grabación podría ser útil». Y una cosa más, dudó. «No monte un escándalo en el hospital. Si alguien se entera de la nota antes de tiempo podría filtrarse y perjudicar la investigación». «Gracias», Sofía le estrechó la mano a la enfermera. «Gracias por no haberse quedado callada».
Al salir del hospital, se sentó en el coche y se quedó unos minutos simplemente sentada, agarrando el volante. Sus pensamientos se arremolinaban, sin encontrar un punto de apoyo. No te fíes de Navarro. Antonio. Él y Javier habían fundado la empresa juntos hacía 10 años. Antonio era mayor, con más experiencia, más carismático. Javier siempre decía que sin Antonio no habrían sobrevivido los primeros años, pero últimamente algo había cambiado. Su marido se había vuelto reservado, nervioso. Una vez, hacía unas 3 semanas, había soltado: he encontrado un agujero en las finanzas. Antonio está ocultando algo. Sofía no le había dado importancia entonces: negocios, cifras, las típicas fricciones entre socios. Ahora, esas palabras sonaban como una sentencia. Marcó el número de Antonio. Contestó al tercer tono. Sofía, la voz de Navarro era grave y serena. Lo siento muchísimo. Es una pérdida terrible. Javi era como un hermano para mí. Antonio, necesito entender qué pasó. Sofía intentaba hablar con calma. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué no lo salvaron? Una pausa. Una pausa demasiado larga. Mira, ahora no deberías meterte en eso. Había una nota extraña en la voz de Antonio. No era compasión, sino irritación. Yo me encargaré de todo. Todos los documentos, los informes. Tienes que pensar en el funeral, no en rebuscar en los detalles. Solo te hará más daño. Pero quiero saber. Sofía, créeme, es mejor que no te metas. Fue un accidente, todo está en regla según los documentos. No te tortures. Te llamaré mañana para hablar de la organización. Colgó sin esperar respuesta. Sofía bajó el teléfono lentamente. En la voz de Antonio no había ni una pizca de calidez. Solo una fría determinación, un deseo de cerrar el tema cuanto antes. No te metas, no te tortures. ¿Y si Javier tenía razón? Arrancó el coche y se dirigió a la comisaría. La nota descansaba en su bolso, envuelta en un pañuelo limpio. Cada letra parecía una acusación. Sofía, me han matado. Su marido había conseguido escribir esas palabras antes de morir. Eso significaba que lo sabía, que entendía lo que estaba pasando. La comisaría la recibió con el chirrido de las sillas y el olor a papel viejo. El agente de la entrada la dirigió a un inspector. Un despacho en el segundo piso, una puerta con una placa desgastada. Inspector jefe Carlos Osorio. El inspector Osorio resultó ser un hombre de unos 45 años con una mirada atenta y profesional. Escuchó a Sofía en silencio sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella sacó la nota, desenvolvió el pañuelo y tomó la hoja con cuidado, examinándola bajo la luz de la lámpara de escritorio. Ha hecho bien en venir directamente, dijo finalmente. Es una prueba muy seria. La registraré como prueba material. Necesito que presente una denuncia por un posible delito. Es decir, ¿que me cree? En la voz de Sofía se traslucía la esperanza. Mi trabajo no es creer o no creer, respondió el inspector con calma. Es investigar. La nota es motivo suficiente para una investigación. Solicitaremos los informes del hospital, de la empresa, realizaremos una autopsia más detallada. Si hay indicios de delito, se abrirá un caso. Sofía asintió y comenzó a escribir la denuncia. Le temblaba la mano, las letras se emborronaban, pero se obligó a relatarlo todo. La llamada del hospital, el encuentro con la enfermera, las palabras de la nota, la extraña conversación con Navarro. Un punto importante más. Osorio abrió un cajón y sacó una cámara digital con la que fotografió la nota. No autorice la incineración del cuerpo hasta que termine la autopsia. Si alguien la presiona para que lo haga, infórmeme de inmediato. La incineración. Sofía se quedó helada. Pero yo no. Aún así, si se lo proponen, especialmente con insistencia, es una señal de alarma. La incineración destruye pruebas. Voy a solicitar un examen forense adicional del cuerpo. Hay que registrar todas las lesiones, su naturaleza y su secuencia. Sofía salió de la comisaría con la sensación de que al menos, algo se había puesto en marcha. Osorio prometió actuar con rapidez. Al día siguiente solicitaría los documentos, citaría a la enfermera a declarar, iniciaría una investigación en la empresa. Pero no era suficiente. Sofía sentía que el tiempo jugaba en su contra. Antonio seguramente ya sabía que ella había recogido las pertenencias. Pronto empezaría a actuar. Marcó un número que encontró en el móvil de su marido, Natalia Vázquez. RRHH. La mujer contestó de inmediato. Natalia, soy Sofía Martínez, la mujer de Javier. Doña Sofía, lo siento muchísimo, la voz de la mujer era sincera. Es una auténtica pesadilla. Estamos todos conmocionados. Natalia, dígame, ¿está pasando en la empresa? ¿Están tramitando los papeles del accidente laboral? Sí, Antonio exige que todo se cierre cuanto antes. Él mismo dictó cómo rellenar el informe. Dice que hay que firmarlo y presentarlo a la inspección antes de que acabe la semana. No firme nada, dijo Sofía con firmeza. Estoy impugnando las circunstancias de la muerte de mi marido. Mañana el inspector enviará una solicitud oficial.
Guarde todos los documentos, registros, grabaciones de las cámaras. No destruya nada y no le diga nada a Navarro. Hubo un silencio al otro lado. ¿Habla en serio? Exhaló finalmente Natalia. Totalmente. Por favor, es muy importante. Sofía colgó y se apoyó en la pared del portal. Había hecho todo lo que podía en un día. La denuncia estaba presentada, la nota requisada, un testigo identificado. Ahora comenzaría la verdadera investigación. Y si Antonio era culpable, ella lo descubriría. Por la noche, sentada en la cocina con una taza de té frío, Sofía revisaba los mensajes en el teléfono de Javier. Las últimas semanas se había estado escribiendo con alguien sobre documentos financieros, sobre discrepancias en los informes. El nombre del interlocutor estaba oculto, pero el contexto era claro. Su marido había descubierto algo por lo que lo habían matado. Abrió las fotos de su teléfono. Entre las imágenes de trabajo encontró una carpeta con documentos. Javier había fotografiado informes de contabilidad, extractos bancarios, albaranes. Sofía no entendía de contabilidad, pero vio que su marido había marcado algunas páginas con rotulador rojo. Las cifras no cuadraban. Las fechas de las operaciones levantaban sospecha. Parecía que Javier estaba reuniendo pruebas contra Antonio. Copió todos los archivos a su propio teléfono y se los envió a su correo electrónico. Mañana se los entregaría al inspector. Podría ser la clave del misterio. Si Antonio estaba robando dinero de la empresa, tenía un motivo para deshacerse de Javier. Un socio que había descubierto su trama se convertía en una amenaza. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Sofía respondió con cautela. ¿Doña Sofía Martínez? La voz era de hombre un poco ronca. Me llamo Genaro. Trabajaba con su marido en el almacén. Quería darle el pésame. Gracias, respondió Sofía con cautela. He oído que está usted interesada en las circunstancias. Podría contarle algo, pero no por teléfono. Quedemos mañana. De acuerdo. ¿Dónde? En la cafetería El Amanecer, en la Plaza Mayor. A las 2 de la tarde. Llevaré una gorra azul. Colgó sin esperar respuesta. Sofía sintió como se le aceleraba el pulso. Un testigo. Alguien que trabajaba con Javier y estaba dispuesto a hablar. Eso podría cambiarlo todo. Apenas durmió esa noche. Sus pensamientos giraban en torno a una sola idea. Antonio había matado a Javier, o había ordenado que lo hicieran. Ahora lo importante era demostrarlo. La nota, los documentos financieros, los testigos, paso a paso, prueba a prueba. Sofía, me han matado. No te fíes de Navarro. Esas palabras se habían convertido en su juramento. Javier no había dejado la nota en vano. Sabía que Sofía no se detendría hasta descubrir la verdad, y ella no le fallaría. El día amaneció con niebla. Sofía se despertó temprano, aunque apenas había dormido. La cabeza le zumbaba por el insomnio y por darle vueltas sin cesar a los acontecimientos del día anterior. La nota, la conversación con el inspector, la extraña llamada del trabajador del almacén. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Pero la nota lo decía claramente: Sofía, me han matado. No te fíes de Navarro. No podía ser más real. A las 9 de la mañana, estaba de nuevo en la comisaría. Osorio la recibió con una taza de café en la mano y el aspecto cansado de quien ha pasado la noche entre papeles. Señora Martínez, ya he enviado las solicitudes, dijo, invitándola a sentarse frente a su escritorio. Al hospital para obtener el historial completo del ingreso de su marido, la hora, el nombre de quien lo trajo, la descripción de las lesiones. A la empresa para solicitar el informe del accidente, los registros de entrada y salida, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y a contabilidad para obtener los documentos financieros de la compañía. ¿Cuánto tardarán en responder? Sofía apretaba el bolso sobre su regazo. Por ley, tienen 3 días, pero he pedido que lo agilicen. Espero que para el final de la semana tengamos una imagen más clara. Sofía sacó su teléfono y le mostró al inspector los archivos que había copiado del móvil de su marido. Encontré esto ayer. Javier fotografiaba documentos de contabilidad. ¿Ve las marcas en rojo? Había descubierto algo. Osorio examinó las imágenes con atención, ampliándolas en la pantalla. Discrepancias en las sumas, las fechas de las operaciones no coinciden con los albaranes, murmuró. Parece una desviación de fondos. El esquema clásico, proveedores ficticios, gastos inflados, blanqueo a través de empresas fantasma. Entonces, ¿Navarro estaba robando? Por ahora es una suposición. Pero si su marido realmente descubrió el fraude e iba a denunciarlo, entonces Navarro tiene un motivo. Un motivo muy serio. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un motivo? Eso significaba que Antonio tenía una razón para eliminar a Javier. ¿Dinero? Siempre es el dinero. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó ella. No firme nada.
Si Navarro o alguien en su nombre intenta obligarla a firmar cualquier documento, informes, poderes, consentimientos para la incineración, niéguese e infórmeme de inmediato. También es crucial que el cuerpo no sea incinerado hasta que finalice la autopsia. Ya he enviado una orden oficial al tanatorio para que no entreguen el cuerpo sin mi permiso. ¿Y si Antonio me presiona? Entonces será una prueba más en su contra. Cualquier intento de acelerar la incineración o de cerrar el asunto es sospechoso. Grabe todas las conversaciones si la llama o va a verla. La ley permite grabar las propias conversaciones para uso personal y luego entregarlas a la investigación. Sofía asintió. Ya estaba grabando, pero ahora lo haría con más cuidado. Y una cosa más, añadió Osorio. Voy a citar a declarar a la enfermera, la señora Ramos. Su testimonio sobre cómo y cuándo encontró la nota es vital. Establecerá la cadena de custodia de la prueba. No se negará. No, ya ha accedido. La llamé esta mañana. Lucía comprende la gravedad de la situación. Al salir de la comisaría, Sofía sintió un extraño alivio. El proceso estaba en marcha. El inspector estaba actuando. Ahora lo importante era no dejar que Antonio borrara sus huellas. A la 1:30 llegó a la cafetería El Amanecer, un pequeño local en la plaza con mesas desgastadas y olor a bollería recién hecha. Junto a la ventana estaba sentado un hombre de unos 50 años con una gorra azul, tal como había dicho por teléfono. ¿Es usted quien me llamó? Sofía se acercó a la mesa. Siéntese, soy Genaro, señaló la silla de enfrente. Tenía un rostro sencillo y abierto, y unas manos de trabajador con callos. ¿Le pido algo? Un té, por favor. Guardaron silencio mientras la camarera les servía. Genaro miraba a su alrededor como si temiera que los estuvieran escuchando. Llevo 8 años trabajando en el almacén de su empresa, empezó en voz baja. Javier era un buen hombre, siempre nos trataba con humanidad. No como Navarro. ¿Qué puede contarme del día en que murió mi marido? Genaro se quitó la gorra y la dejó sobre la mesa. Vi a don Javier salir del recinto. Serían sobre las 6 de la tarde. No estaba solo. Iba con Navarro. Estaban discutiendo por algo. No oí las palabras, pero vi que don Javier estaba enfadado. Agitaba los brazos, señalaba unos papeles. Y luego se fueron hacia el pabellón antiguo. Ahora está en obras, no hay nadie allí. Pensé que iban a revisar algo. Media hora después, Navarro volvió solo. Tenía una cara extraña, tensa o asustada. Se subió al coche y se fue. Y de don Javier no supe nada hasta el día siguiente, que nos dijeron que lo habían llevado al hospital con lesiones. Sofía anotaba cada palabra en una libreta. ¿Le ha contado esto a alguien? No. Tengo miedo. Navarro es un tipo duro. Me pueden despedir y tengo una familia que mantener. Pero cuando me enteré de que don Javier había muerto, no pude callarme. Decidí llamarla. ¿Está dispuesto a declarar ante el inspector? Genaro guardó silencio un momento, luego asintió. Estoy dispuesto. Si eso ayuda a castigar al culpable. Don Javier no se merecía un final así. Sofía le estrechó la mano. Gracias. Le daré sus datos de contacto al inspector Osorio. Se pondrá en contacto con usted. Al volver a casa, Sofía llamó inmediatamente a Carlos Osorio y le relató la conversación con Genaro. El inspector anotó los datos del testigo y prometió citarlo a declarar. Esto es muy importante, dijo Osorio. Si Navarro fue la última persona que vio a su marido con vida, eso cambia las cosas. Hay que comprobar su coartada, contrastarla con los datos de las cámaras, el teléfono, la geolocalización. ¿Y las cámaras de la empresa funcionaban? Ahí está el problema. He recibido una respuesta preliminar del servicio de seguridad. En la zona clave donde está el pabellón antiguo, la cámara supuestamente no funcionaba ese día. El archivo está dañado. Qué conveniente. Sofía no pudo contener el sarcasmo. Demasiado conveniente. He solicitado información sobre quién se encarga del mantenimiento de las cámaras y cuándo exactamente dejó de funcionar. Si ocurrió poco antes del incidente será una prueba importante. O sea, que Antonio pudo romper la cámara a propósito o dar la orden de hacerlo. Navarro es uno de los directivos. Tiene acceso y autoridad. Lo investigaremos. Por la tarde Sofía recibió una llamada de Natalia Vázquez. Doña Sofía, he hecho lo que me pidió. No he firmado nada. Pero Antonio ha montado un escándalo hoy, exigiendo que cerrara el informe de inmediato, gritando que estaba retrasando los plazos. Le he dicho que estaba esperando instrucciones de la policía, que habría una investigación. Se ha puesto blanco como el papel y se ha ido dando un portazo. Gracias, Natalia. Me está ayudando mucho. Entiendo que es peligroso, pero no puedo callarme. Javier era un hombre íntegro. Con Navarro siempre sentí que algo no iba bien con él. Al día siguiente Osorio volvió a citar a Sofía. He recibido los datos del hospital, dijo extendiendo unos documentos ante ella. Su marido ingresó el 28 de octubre a las 6:45. Lo trajo un hombre desconocido que se identificó como un compañero,
pero no dejó datos de contacto y se fue en cuanto ingresaron a Javier en la UCI. Probablemente fue Antonio. Es una suposición, pero de momento solo eso. Hemos solicitado las grabaciones de las cámaras del hospital para identificar a quién lo trajo. ¿Y las lesiones? Osorio sacó otra hoja. Informe preliminar del forense, el doctor Pablo Charo. Múltiples traumatismos, fractura de costillas, contusión en la cabeza, hemorragia interna. El forense señala que la naturaleza de las lesiones podría ser compatible con una caída desde altura, pero no descarta otras posibilidades. ¿Qué posibilidades? Una agresión. Es decir, que las lesiones podrían no haber sido causadas por una caída, sino por violencia física. Pero eso necesita confirmarse con más estudio. Sofía sintió que la habitación se desvanecía ante sus ojos. ¿Quiere decir que Antonio pudo haberlo golpeado? Quiero decir que la versión del accidente está ahora mismo en entredicho. Estamos investigando todas las posibilidades. ¿Y qué hay de Antonio? ¿Lo ha interrogado? Mañana. Lo he citado oficialmente. Veremos qué dice. Al día siguiente Sofía no podía estarse quieta. Sabía que en ese momento Antonio estaba sentado en el despacho del inspector, respondiendo a sus preguntas. ¿Qué estaría diciendo? ¿Confesaría o se inventaría excusas? Por la tarde Osorio la llamó. Navarro lo niega todo. Dice que ese día estaba en una reunión con proveedores. Tiene una coartada. Afirma que vio a Javier por última vez al mediodía y que por la tarde ya se había ido a casa. Es mentira. Genaro los vio juntos. Lo sé. Ahora estoy comprobando su coartada. He solicitado los datos de facturación de su teléfono, la geolocalización, las grabaciones de las cámaras de la entrada de la empresa. Si Navarro miente lo demostraremos. ¿Cuánto tiempo llevará? Unos días. Tenga paciencia, señora Martínez. Vamos por el buen camino. Pero Sofía no tenía paciencia. Sentía que cada minuto de retraso le daba a Antonio la oportunidad de borrar huellas, presionar a los testigos, destruir pruebas. A la mañana siguiente recibió una llamada de un número desconocido. ¿Sofía Martínez? La voz era de hombre y desagradable. Le dan un recado. Deje de remover la mierda. Javier murió. Fue un accidente. No enturbie las aguas o se arrepentirá. ¿Quién es? Sofía apretó el teléfono. No importa. Lo que importa es que lo entienda. No meta las narices donde no la llaman. Que tenga un buen día. La llamada se cortó. Sofía llamó inmediatamente al inspector y le contó la amenaza. Grabó la conversación. No me dio tiempo a activarlo. No importa. El simple hecho de la amenaza ya es una prueba. Significa que alguien tiene miedo, y solo los culpables tienen miedo. Tenga cuidado, señora Martínez. No camine sola por la noche. Lleve siempre el teléfono consigo. El viernes, Osorio citó a Sofía en la comisaría. Sobre su escritorio había una carpeta con documentos. He recibido los datos de facturación y geolocalización del teléfono de Navarro, dijo. La tarde del 28 de octubre su teléfono se registró en la zona de la empresa, no en una reunión con proveedores como él afirmó. Además, los datos de la entrada principal muestran que abandonó el recinto a las 7 de la tarde. O sea, que mintió. Absolutamente. Y eso nos da base para seguir investigando. También he recibido información sobre la cámara de seguridad. Dejó de funcionar 2 horas antes del incidente. Aún no se ha determinado quién la desconectó exactamente, pero el responsable de las cámaras es el servicio de seguridad, que depende de Navarro. Lo planeó todo, susurró Sofía. Eso parece. Ahora mismo estoy preparando la documentación para abrir un caso penal. La nota, las declaraciones de los testigos, el fraude financiero, las mentiras de Navarro, la cámara estropeada, todo encaja en la imagen de un delito. Sofía sintió como una esperanza se encendía en su interior. Por fin la verdad empezaba a salir a la luz. ¿Qué pasará ahora? Ahora, la apertura oficial del caso. La detención de Navarro o la imposición de medidas cautelares, la incautación de documentación, una autopsia completa. Llevará tiempo, pero estamos en el camino correcto. Sofía salió de la comisaría con la sensación de que el peso que le oprimía el pecho los últimos días se había aligerado un poco. Javier no había dejado la nota en vano. Sabía que Sofía no se detendría, y no lo había hecho. Ahora, esas palabras no eran solo una acusación, sino una prueba. Paso a paso, prueba a prueba, la verdad se abría camino. El lunes comenzó con un viento frío y nubes bajas. Sofía se despertó con la cabeza pesada. Los últimos días había dormido a intervalos, sobresaltándose con cada ruido. La amenaza telefónica no le daba tregua. Alguien la vigilaba, alguien sabía lo que estaba haciendo e intentaba intimidarla. Pero ya era tarde para echarse atrás. Se había hecho demasiado, se había arriesgado demasiado. A las 10 de la mañana, llamó Osorio. Señora Martínez, tenemos que vernos. Hay novedades. Llegó a la comisaría media hora después. El inspector parecía cansado,
pero en sus ojos se leía la concentración de quien ha encontrado una pista. He recibido los datos completos del hospital, comenzó extendiendo varias hojas ante ella. La hora de ingreso de su marido, 6:45 del 28 de octubre. Lo acompañaba un hombre que se identificó como un compañero, pero no dejó datos de contacto. La descripción coincide con el aspecto de Navarro, alto, pelo oscuro, unos 40 años. Entonces fue el seguro, asintió Sofía. Lo más probable, pero hay algo extraño. Según el testimonio de Genaro, que vio a su marido y a Navarro irse hacia el pabellón antiguo, eso ocurrió sobre las 6 de la tarde. Entre ese momento y la hora de ingreso en el hospital pasaron casi 3 horas. ¿3 horas? Sofía frunció el ceño. ¿Qué pudo pasar durante todo ese tiempo? Exacto. Si las lesiones se produjeron de inmediato, ¿por qué Navarro no llevó a Javier al hospital enseguida? ¿Y si esperó, para qué? Quizá intentaba llegar a un acuerdo para que su marido guardara silencio, o esperaba que muriera antes de llegar al hospital. Sofía se quedó helada. La idea de que Javier pudiera haber estado sufriendo durante horas mientras Antonio decidía qué hacer era insoportable. Hay que investigarlo, susurró. Lo estamos investigando. He solicitado las grabaciones de las cámaras de las carreteras entre la empresa y el hospital. Quizá podamos rastrear la ruta y la hora del coche de Navarro. También he pedido el registro de sus llamadas, para saber con quién contactó en esas horas. ¿Y la autopsia? Osorio sacó otro documento. El doctor Charo ha realizado un estudio adicional. Se pregunta si la naturaleza de las lesiones es compatible con una caída desde altura, como se indicaba en el informe inicial. En su opinión, algunas lesiones son dudosas. Por ejemplo, la fractura de costillas tiene un patrón específico que se corresponde más con un golpe directo que con una caída. La contusión en la cabeza también podría haberse producido no por el impacto contra el suelo, sino por un objeto contundente. O sea, que lo golpearon. La voz de Sofía temblaba. Es posible, pero el forense no da conclusiones categóricas. Dice que se necesitan más estudios, comparaciones con el lugar de los hechos, análisis de la trayectoria de la caída. Por ahora es una hipótesis, pero una hipótesis muy seria. Sofía cerró los ojos. El cuadro que se iba formando era cada vez más aterrador. Antonio no solo había matado a Javier, lo había golpeado. Quizá intentó obligarlo a no denunciarlo y luego simuló un accidente. También he interrogado a Genaro, continuó el inspector. Ha confirmado su versión. Vio a Javier y a Navarro irse hacia el pabellón antiguo sobre las 6 de la tarde. Estaban discutiendo. Javier agitaba unos papeles. Genaro dice que parecían informes financieros. Javier iba a presentarle a Antonio las pruebas del fraude, asintió Sofía. Encontró las irregularidades, quería pedirle explicaciones y Antonio no podía permitirse que lo descubrieran. Exacto. El motivo es evidente, dinero y miedo a la cárcel. Si su marido hubiera acudido a la policía con las pruebas, a Navarro le esperaba un proceso penal por estafa y malversación. Lo perdía todo, el negocio, la reputación, la libertad. Y ahora estamos reuniendo pruebas en su contra por un cargo mucho más grave. Osorio hizo una pausa y luego añadió. Hay otro detalle importante. He comprobado la información sobre la cámara de seguridad en el recinto de la empresa. La cámara que debía grabar el pabellón antiguo dejó de funcionar el 28 de octubre a las 4 de la tarde. Exactamente 2 horas antes del encuentro de su marido con Navarro. No puede ser una coincidencia. Claro que no. Solicité la documentación al servicio de seguridad. ¿Quién pidió que la desconectaran? ¿Quién realizó el trabajo? ¿Había reparaciones programadas? La respuesta llegó esta mañana. No había ninguna solicitud. La cámara simplemente dejó de funcionar. Los archivos de ese día no existen. ¿Alguien los borró?, dijo Sofía como si fuera un hecho evidente. Sí, y el acceso al sistema de videovigilancia está restringido a un círculo limitado de personas, entre ellas Navarro como uno de los directivos de la empresa. He citado a declarar al jefe de seguridad. Ha confirmado que Navarro tiene plenos derechos de administrador del sistema. Entonces él mismo borró las grabaciones o dio la orden de hacerlo. Estamos comprobando quién más accedió al sistema ese día. Pero por ahora todo apunta a Navarro. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, la ciudad gris vivía su vida normal. La gente se apresuraba a sus quehaceres, los coches avanzaban lentamente en los atascos, en algún lugar reían unos niños. Y su mundo se había derrumbado. Su marido asesinado, el asesino en libertad, y solo un fino hilo de pruebas lo conectaba con el crimen. Señor inspector, dígame la verdad, ¿tenemos pruebas suficientes? El inspector guardó silencio un momento y luego respondió. Por ahora, no hay pruebas directas. La nota es una prueba importante, pero por sí sola no demuestra la culpabilidad de Navarro.
El fraude financiero también es importante, pero es otro delito. Las mentiras de Navarro sobre su paradero, las grabaciones borradas, el extraño retraso en llevarlo al hospital, todo eso son pruebas indirectas. Crean un cuadro, pero para una condena se necesita más. ¿Qué exactamente? El testimonio de que Navarro estaba en el lugar de los hechos. La prueba de que él le causó las lesiones a su marido. O su propia confesión. O algún otro rastro material, huellas, material biológico, el arma del crimen. ¿Y si no se encuentra nada de eso? Entonces será más difícil, pero seguimos trabajando. Yo no me rindo, y usted tampoco debe hacerlo. Esa misma tarde Sofía recibió un mensaje de Natalia Vázquez. Doña Sofía, Antonio ha vuelto a venir a verme, exigiendo que firme el informe del accidente. Gritaba que si no lo hacía de inmediato me despediría. Le he dicho que estoy esperando instrucciones de la investigación. Se ha ido dando un portazo. Tengo miedo de que pueda hacer algo malo. Tenga cuidado. Sofía reenvió inmediatamente el mensaje a Osorio. 10 minutos después él la llamó. Esto es bueno. Cuanto más nervioso se ponga Navarro y más presione a los testigos, peor para él. Citaré a la señora Vázquez a declarar oficialmente. Su testimonio sobre cómo Navarro le dictó personalmente el contenido del informe y la presionó para que lo firmara será importante. A mí no me ha molestado por ahora, porque entiende que usted está bajo la protección de la investigación. Si intenta amenazarla directamente será otro cargo en su contra. Pero aún así, esté atenta. Al día siguiente Sofía decidió ir ella misma a la empresa. Necesitaba ver el lugar donde había muerto Javier. Quizá quedaba algún rastro, algún detalle que pudiera ayudar. La entrada la recibió con la mirada indiferente del guardia de seguridad. Sofía se identificó y dijo que iba por un asunto personal. El guardia la dejó pasar sin preguntas. La viuda del copropietario fallecido tenía derecho a estar en el recinto. El pabellón antiguo estaba en un rincón apartado del terreno. Un edificio de 2 plantas con paredes grises y ventanas tapiadas. Dentro se estaban haciendo obras, pero ahora, a la hora de comer, no había nadie. Sofía empujó la puerta, que cedió con un chirrido. Dentro olía a polvo, a humedad y a pintura vieja. Una escalera conducía al segundo piso. Sofía subió agarrándose a la barandilla inestable. En el segundo piso había un largo pasillo con varias habitaciones. En una de ellas, el suelo estaba parcialmente levantado y se veían las vigas. Sofía se detuvo. Aquí es donde Javier sufrió las lesiones. Se imaginó cómo estaba él allí con los documentos en la mano, intentando convencer a Antonio de que dejara de robar, y como el otro lo golpeó, lo empujó, lo tiró. En el suelo, vio una mancha oscura. Se agachó para mirarla más de cerca. ¿Sangre o simplemente suciedad? Sacó el teléfono y le hizo una foto. Abajo una puerta se cerró de golpe. Sofía se sobresaltó y bajó rápidamente la escalera. En la entrada había un hombre con un mono de trabajo. ¿Usted quién es?, preguntó con tono de reproche. Sofía Martínez. Titubeó. Soy la mujer de Javier García. El rostro del hombre se suavizó. Ah, entiendo. Lo siento mucho. Javier era un buen hombre. ¿Usted trabajaba con él? Sí, soy el encargado de la obra. Iván Herrero. Él venía a menudo a ver cómo iban las cosas. Dígame, ¿estuvo usted aquí la tarde del 28 de octubre? Iván frunció el ceño. No, nosotros terminamos de trabajar a las 5. Después de esa hora no hay nadie aquí. Y hay cámaras aquí. Debería haber. Pero oí que ese día no funcionaban. Gracias, Sofía asintió y salió. Se fue a casa. La idea de que había estado en la escena del crimen no la dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente la llamó Osorio. Un equipo de forenses ha trabajado en el lugar de los hechos. Si el análisis demuestra que la naturaleza de las lesiones no se corresponde con una caída accidental, y la sangre en el lugar prueba que estuvo exactamente allí, tendremos base para afirmar que no fue un accidente, sino un crimen. Por la tarde Osorio volvió a llamarla. He recibido los resultados preliminares. La mancha es sangre. El grupo sanguíneo coincide con el de su marido. La confirmación exacta llegará en unos días, tras el análisis de ADN. Sofía cerró los ojos. Entonces Javier se desangró allí, en ese pabellón abandonado, mientras Antonio decidía qué hacer a continuación. Otra noticia, continuó el inspector. He recibido los datos de las llamadas de Navarro de esa tarde. A las 6:30, media hora después de que lo vieran con su marido, llamó a alguien. La conversación duró 3 minutos. El número está registrado a nombre de un tal Valerio Torres, que trabaja como conductor en su empresa. ¿Para qué iba a llamar a un conductor? Exacto. He citado a Torres a declarar. Veremos qué dice. Al día siguiente Torres prestó declaración. Osorio se la relató a Sofía. Navarro le había pedido que llevara el coche al pabellón antiguo. Torres llegó y ayudó a meter a Javier en el coche. Navarro dijo que se había caído, que se había lesionado y que había que llevarlo al hospital.
Torres fue con ellos, pero Navarro no fue directamente al hospital. Primero estuvieron casi una hora parados en un descampado a las afueras de la ciudad. ¿Una hora parados? Sofía no podía creer lo que oía. ¿Por qué? Torres dice que Navarro intentaba que Javier recuperara el conocimiento, le daba agua, le decía algo. Torres estaba en el coche y no oyó la conversación. Luego Navarro dijo que había que ir al hospital, y fueron. Estaba intentando negociar con mi marido moribundo, susurró Sofía. Intentando obligarlo a callar. Eso parece. Y cuando se dio cuenta de que no lo conseguía, lo llevó al hospital. Pero ya era demasiado tarde. Javier había perdido mucha sangre, había sufrido lesiones incompatibles con la vida. Sofía lloraba. Una hora. Javier podría haberse salvado si lo hubieran llevado al hospital de inmediato. Pero Antonio había estado perdiendo el tiempo, intentando salvarse a sí mismo. Torres está dispuesto a declarar en el juicio. Sí. Entiende que podrían acusarlo de complicidad, pero está dispuesto a colaborar con la investigación. Le he ofrecido la condición de testigo si cuenta toda la verdad. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos base suficiente, la nota, el fraude financiero como motivo, las mentiras de Navarro, las grabaciones borradas, las declaraciones de los testigos, la sangre en el lugar de los hechos, la declaración de Torres sobre el extraño comportamiento de Navarro tras el incidente. Todo esto conforma una acusación. Sofía sintió un fuego encenderse en su interior. Por fin todo se encaminaba hacia el desenlace. ¿Cuándo? En el plazo de una semana. Hay que formalizar todos los documentos, realizar los últimos análisis. Luego, la detención. Sofía lloraba. No de miedo, sino de alivio. La verdad estaba saliendo a la luz. Lenta, dolorosamente, pero con paso firme. Sofía, me han matado. No te fíes de Navarro. Sofía pensaba a menudo en el momento en que Javier pudo haber escrito esas palabras. El forense, el doctor Charo, se lo explicó más tarde. Su marido había sufrido lesiones graves, pero no perdió el conocimiento de inmediato. Hubo un intervalo de unos minutos, quizá 10, en el que todavía podía moverse, pensar, actuar. Antonio probablemente se había alejado para comprobar si venía alguien, o simplemente, presa del pánico, no sabía qué hacer. Y Javier aprovechó esos preciosos minutos. Encontró en el bolsillo de su chaqueta un trozo de papel y un bolígrafo. Escribió con mano temblorosa a través del dolor, sabiendo que se moría. Pero escribió. Le dejó la única pista, la única oportunidad de saber la verdad. Javier le había dejado un camino, y ella lo recorrería hasta el final. El tiempo se arrastraba con una lentitud agónica. Sofía esperaba cada día la llamada del inspector. Pero Osorio guardaba silencio, trabajando en el caso, reuniendo las últimas pruebas, preparando los documentos para abrir el proceso penal. El miércoles por la noche, llamaron a la puerta. Sofía miró por la mirilla y se quedó paralizada. En el umbral estaba Antonio Navarro. No abrió. Se quedó quieta detrás de la puerta, sintiendo cómo le martilleaba el corazón. Sofía, sé que estás en casa. La voz de Antonio era tranquila, casi amistosa. Abre, por favor. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Sofía intentó que no le temblara la voz. Abre. Es importante. Quiero ayudarte. Sofía activó la grabadora del teléfono y se lo metió en el bolsillo de la bata. Luego abrió la puerta, dejando puesta la cadena de seguridad. Antonio estaba en el umbral, con un abrigo caro y aspecto cansado. Parecía agotado, pero en sus ojos se leía la determinación. ¿Puedo pasar? No. Habla desde ahí. Antonio suspiró. Sofía, entiendo por lo que estás pasando. La pérdida de Javi es terrible, pero estás cometiendo un error montando todo este escándalo. La investigación, la policía, los interrogatorios, eso no lo devolverá. Pero castigará a su asesino. Antonio hizo una mueca. ¿Qué asesino? Sofía, fue un accidente. Javi se cayó, se lesionó. Yo mismo lo llevé al hospital, intenté salvarlo, pero no llegué a tiempo. Mientes. Estabas con él cuando ocurrió. Discutisteis. Lo golpeaste y luego esperaste una hora mientras se desangraba, y solo entonces lo llevaste al hospital. El rostro de Antonio palideció. ¿Quién te ha dicho eso? No importa. Lo que importa es que sé la verdad. Antonio guardó silencio un momento, luego sacó un sobre del bolsillo. Mira, no quiero que sufras. Aquí hay 50.000 euros. Una compensación de la empresa. Para el funeral, para vivir. Cógelos y cierra este tema. Firma un papel diciendo que no tienes ninguna reclamación y vive tranquila. Sofía miró el sobre con repugnancia. No pudo más y quitó la cadena de la puerta. Salió del apartamento y mirándolo a los ojos, le dijo en voz alta. ¿Quieres comprar mi silencio? Quiero ayudarte, Sofía. No puedes con esto sola. No tienes dinero, no tienes contacto. Yo sí los tengo. Cuidaré de ti, pero tienes que parar esta guerra. No es una guerra, es justicia. ¿Justicia?
Antonio sonrió con desdén. Sofía, eres una ingenua. Sin pruebas directas, nadie te escuchará. La nota se puede impugnar. Los testigos se les puede convencer de lo contrario. La investigación puede alargarse años y no llegar a nada. Y tú habrás perdido tiempo, nervios y dinero para quedarte sin nada. La investigación tiene pruebas. La sangre en el lugar. Las declaraciones de los testigos. Tu mentira sobre tu paradero. Antonio frunció el ceño. Aunque así fuera, ¿quién te va a creer? Yo soy un empresario de éxito con una reputación. Y tú una viuda afligida que se aferra a cualquier versión con tal de no admitir que su marido murió por su propia imprudencia. Sofía sintió que la rabia le hervía por dentro. Vete. Ahora mismo. Sofía, piénsalo. Necesitas el dinero. Firma los papeles, coge la compensación, cierra el caso. Es lo más sensato. He dicho que te vayas. Antonio volvió a guardar el sobre en el bolsillo. De acuerdo. Pero te arrepentirás. No sabes con quién te has metido. No voy a permitir que una histérica me arruine la vida por unas acusaciones inventadas. ¿Inventadas? Sofía dio un paso adelante, olvidando el miedo. Javier dejó una nota. Escribió que lo habían matado y dio tu nombre. Esa nota la podría haber escrito cualquiera. Quizá la escribiste tú misma para echarme la culpa. Un peritaje caligráfico lo confirmará. Un peritaje se puede impugnar. Los abogados encuentran lagunas en cualquier caso. Sofía, vas a perder. Créeme. Dio un paso brusco hacia adelante y la agarró por la muñeca. Sus dedos se cerraron con fuerza, casi haciéndole un moratón. ¿Me oyes? Para esto de inmediato o te arrepentirás. Sofía intentó soltarse, pero él solo apretó más fuerte. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior en un nudo. Suéltame. Gritó con todas sus fuerzas. Suéltame ahora mismo. Cállate. Siseó Antonio, sacudiéndola por el brazo. ¿Es que no lo entiendes? Suélteme. Socorro. Sofía gritó tan fuerte que su voz retumbó en las paredes del rellano. La puerta del apartamento de al lado se abrió. Una vecina anciana en bata asomó la cabeza con cara de espanto. ¿Qué pasa aquí? ¿Sofía la está amenazando? Antonio soltó bruscamente los dedos y retrocedió un paso. Su rostro se descompuso por la rabia y el desconcierto. Voy a llamar a la policía ahora mismo, dijo la vecina con firmeza, sacando el teléfono. Váyase de aquí inmediatamente o llamo ahora mismo. Antonio lanzó a Sofía una última mirada llena de odio. Te arrepentirás de esto, masculló entre dientes. Se dio la vuelta y bajó por las escaleras. Sofía cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, temblando de pies a cabeza. Detuvo la grabación y llamó inmediatamente a Osorio. Inspector, Navarro acaba de estar aquí. Me ha ofrecido dinero a cambio de mi silencio. Me ha amenazado. Lo he grabado todo. Excelente. Envíeme la grabación. Es una prueba más. Intento de soborno y coacción. Se está cavando su propia tumba. Decía que no tengo pruebas, que el caso se puede impugnar. Es un farol. Tenemos pruebas suficientes para abrir un proceso. Y después de detenerlo encontraremos más. No le crea, señora Martínez. Intenta intimidarla. Al día siguiente Osorio citó a Antonio Navarro a un segundo interrogatorio. Esta vez el inspector estaba preparado. Señor Navarro, explíqueme por qué mintió sobre su paradero el 28 de octubre. Antonio estaba sentado enfrente tranquilo. No mentí. Estaba en una reunión. Tenemos los datos de facturación de su teléfono. A las 6 de la tarde usted se encontraba en el recinto de la empresa, no en una reunión con proveedores. Los datos de la entrada principal lo confirman. Usted abandonó el recinto a las 7 de la tarde, no a las 5 como afirmó. Antonio apretó los labios. De acuerdo. Estuve en la empresa. Me reuní con Javier. Hablamos de asuntos de trabajo. ¿De qué exactamente? ¿De las finanzas? ¿De los planes de desarrollo? Cosas normales. Un testigo afirma que discutían, que Javier agitaba unos papeles y estaba enfadado. Discutíamos nuestras diferencias. Es normal entre socios. Y después fueron juntos al pabellón antiguo. ¿Para qué? Javi quería comprobar el estado de las obras. Fui con él. ¿Y qué ocurrió en el pabellón antiguo? Antonio guardó silencio un momento. Javi resbaló en la escalera. Se cayó, se lesionó. Llamé a un conductor, lo metimos en el coche y lo llevamos al hospital. ¿Por qué no llamó a una ambulancia? Pensé que tardaría menos si lo llevaba yo mismo. ¿Por qué estuvieron parados en un descampado durante una hora antes de llegar al hospital? Antonio palideció. ¿Quién le ha dicho eso? Su conductor. Valerio Torres ha prestado declaración. Ha confirmado que estuvieron casi una hora parados en un descampado antes de ir al hospital. Yo intenté prestarle los primeros auxilios, detener la hemorragia, hacer que Javi recuperara el conocimiento. ¿En un descampado? ¿Por qué no en el hospital, donde podían haberle prestado ayuda cualificada? Me puse nervioso.
No soy médico. No sabía qué hacer. Osorio puso sobre la mesa una fotografía de la mancha oscura en el suelo del taller. Es la sangre de su socio. Se encontró en el segundo piso del pabellón antiguo. El análisis lo ha confirmado. Así que Javier sufrió las lesiones exactamente allí. ¿Y qué? Ya le he dicho que se cayó allí. El forense pone en duda la versión de la caída. La naturaleza de las lesiones se corresponde más con golpes directos. Antonio se levantó de un salto. Es mentira. Yo no lo toqué. Se cayó solo. Entonces explíqueme por qué borró las grabaciones de las cámaras de seguridad. Yo no he borrado nada. Usted tiene acceso de administrador al sistema. La cámara dejó de funcionar exactamente 2 horas antes del incidente. Los archivos han desaparecido. ¿Quién, aparte de usted, podría haberlo hecho? Antonio volvió a sentarse, respirando con dificultad. Quiero un abogado. Adelante. Pero sepa que tenemos pruebas suficientes para un proceso penal. El motivo, el fraude financiero que descubrió Javier. La oportunidad, usted estaba con él en el lugar de los hechos. El encubrimiento, las grabaciones borradas, las mentiras sobre su paradero, el intento de acelerar el cierre del caso, la presión a los testigos, su visita a la señora Martínez ofreciéndole dinero. Todo está en su contra. Antonio guardó silencio. Al día siguiente Osorio llamó a Sofía. Se ha abierto el caso. Por el cargo de homicidio imprudente con posterior encubrimiento. Por ahora lo calificamos así, porque demostrar la intencionalidad es más complicado. Pero si durante la investigación surgen nuevos hechos, lo recalificaremos como asesinato. A Antonio se le ha impuesto una medida cautelar, la prohibición de abandonar el país. Aún no lo hemos detenido, pero está bajo control. No tiene derecho a salir de la ciudad y está obligado a presentarse a los interrogatorios. Podría escaparse. Lo estamos vigilando. Si lo intenta, lo detendremos de inmediato. Sofía exhaló. Ya era una victoria. Pequeña, pero una victoria. Por la tarde la llamó Natalia Vázquez. Doña Sofía, han despedido a Antonio de la empresa. El Consejo de Administración ha tomado la decisión. Demasiado escándalo, la investigación, las acusaciones le han pedido que se marche. Entonces lo está perdiendo todo, susurró Sofía. Sí. El negocio, la reputación, el cargo. Y esto es solo el principio. Sofía colgó y por primera vez en muchos días, sintió que podía respirar libremente. Javier no había dejado la nota en vano. Sabía que Sofía llevaría el caso hasta el final. Un día después, Osorio la llamó con un mensaje importante. Han finalizado todos los análisis. Pueden recoger el cuerpo de su marido para el entierro. Sofía organizó el funeral. Una ceremonia sencilla en el cementerio municipal, sin pompa, pero con dignidad. El día del funeral amaneció nublado, pero sin lluvia. A la hora señalada, se había reunido una cantidad inesperada de gente en el cementerio. Habían venido todos los trabajadores de la empresa, desde los directivos hasta los simples operarios. Genaro estaba a un lado con la gorra en la mano y los ojos enrojecidos. Natalia Vázquez sostenía un ramo de crisantemos blancos. El conductor, Torres, el mismo testigo, vino con su mujer. Incluso Lucía Ramos, la enfermera del hospital, encontró tiempo para venir. Javier era un buen hombre, dijo en voz baja uno de los ingenieros, acercándose a Sofía. Todos lo recordamos y nunca lo olvidaremos. Bajaron el ataúd a la tierra. El sacerdote leyó una oración. Sofía se quedó junto a la tumba apretando en sus manos las últimas flores, una rosa roja. Cuando todos se hubieron marchado, se quedó sola. Descansa en paz, susurró, dejando la rosa sobre el montículo de tierra fresca. Ahora puedes estar tranquilo. El cuerpo por fin descansaba en la tierra, y con él una parte de su vida pasada. Pero el recuerdo de Javier, de su honestidad y su valentía, permanecería para siempre. Los 2 meses siguientes se hicieron eternos. La investigación continuaba. Los peritos estudiaban las pruebas, los testigos prestaban declaración. Sofía esperaba noticias cada día. Llamaba a Osorio, se informaba sobre el avance del caso. En diciembre llegó una noticia importante. El inspector le pidió que fuera a verlo. Hemos encontrado unos documentos, dijo Osorio. Cuando Sofía entró en su despacho, sobre la mesa había una carpeta con papeles. Javier estaba preparando una denuncia. Un borrador. Iba a acudir a la policía con información sobre el fraude financiero de Navarro. Sofía cogió la hoja con manos temblorosas. La letra de su marido, familiar, querida. Denuncia. Yo, Javier García López, pongo en conocimiento los hechos de malversación de fondos. A continuación, seguía una lista detallada de operaciones, sumas y fechas. Javier había registrado meticulosamente cada irregularidad. ¿Dónde lo han encontrado? En su taquilla de la empresa. El documento estaba escondido en una carpeta con planos técnicos. Navarro, al parecer, no sabía de su existencia, de lo contrario, lo habría destruido. Esto demuestra el motivo, susurró Sofía. Absolutamente.
Javier se preparaba para desenmascarar a Navarro. Este se enteró y decidió actuar. La reunión en el pabellón antiguo fue el último intento de negociar o intimidar a su marido. Cuando no funcionó, Navarro recurrió a la fuerza. ¿Puede demostrarlo con este documento? Sí. Junto con el resto de las pruebas, el cuadro es completo. El motivo o la oportunidad, el encubrimiento de las huellas, la presión a los testigos. La fiscalía está preparando el escrito de acusación. ¿Cuándo será el juicio? Pronto. Muy pronto. Sofía salió de la comisaría con la sensación de que se había quitado un peso enorme de encima. Por fin el caso llegaría a juicio. Diciembre y enero pasaron en preparativos. Sofía intentaba comprender la magnitud del fraude de Navarro. 300.000 euros en 2 años. Proveedores ficticios, gastos inflados, empresas pantalla. Javier había llevado a cabo una auténtica investigación, reuniendo metódicamente las pruebas. Una tarde, revolviendo sus papeles en casa, Sofía encontró una libreta con anotaciones. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. Mañana me reuniré con Antonio. Le enseñaré todo lo que he encontrado. Le doy una última oportunidad. O deja de robar y devuelve el dinero, o voy a la policía. Espero que entienda que no tiene otra opción. Sofía apretó la libreta contra su pecho, sintiendo como las lágrimas le nublaban la vista. Javier creía que podría hacer entrar en razón a Antonio. Creía en la humanidad, en la conciencia. Pero Antonio había elegido otro camino. Febrero llegó frío y ventoso. Sofía llegó al juzgado temprano por la mañana. La sala de vistas era pequeña, con techos altos y filas de bancos de madera. Antonio Navarro estaba sentado en el banquillo de los acusados, pálido y demacrado. A su lado, su abogado, un joven con un traje caro. La jueza, una mujer de unos 50 años con rostro severo, abrió la sesión. Se juzga el caso por la acusación contra Antonio Navarro por un delito de homicidio imprudente, encubrimiento de delito y estafa agravada. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz segura, comenzó a leer el escrito de acusación. Sofía escuchaba, apretando las manos sobre su regazo. Cada palabra, cada prueba, sonaba como una sentencia. El 28 de octubre del presente año, el acusado, Navarro, se reunió con la víctima, García, en el recinto de la empresa. Entre ellos se produjo un conflicto por motivos de desavenencias financieras. García había descubierto hechos de malversación de fondos cometidos por Navarro y tenía la intención de acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Navarro, temiendo ser descubierto, atrajo a García al pabellón antiguo, donde le causó lesiones corporales que le provocaron la muerte, tras lo cual emprendió acciones para encubrir el delito, borró las grabaciones de las cámaras de seguridad, intentó acelerar la tramitación de los documentos de accidente laboral, ejerció presión sobre los testigos. El abogado de Navarro se levantó. Señoría, mi cliente no admite su culpabilidad. La muerte del señor García fue un accidente. Mi cliente intentó ayudar a la víctima, lo trasladó al hospital, pero no se pudo salvar. Las acusaciones de asesinato son infundadas. La jueza asintió. La palabra a la acusación. Presente las pruebas. El fiscal comenzó en orden. Primero, la nota. Sofía, me han matado. No te fíes de Navarro. Un perito calígrafo confirmó que había sido escrita por la mano de Javier García. La nota fue encontrada por la enfermera Ramos en el bolsillo de la chaqueta de la víctima y entregada a la viuda. Lucía Ramos prestó declaración, confirmando cada palabra. Le temblaba la voz, pero se mantuvo firme. Comprendí que era importante, no podía quedarme callada. Si una persona antes de morir ha conseguido escribir algo así, es porque quería que la verdad saliera a la luz. Luego los documentos financieros, el borrador de la denuncia de Javier, las impresiones de las operaciones bancarias, los esquemas de desviación de dinero. Un perito contable explicó. Navarro sustrajo más de 300.000 euros en 2 años, utilizando contratos ficticios y gastos inflados. Y ese es el motivo, dijo el fiscal. El acusado comprendió que García había descubierto su trama e iba a denunciarlo a la policía. Perdía el negocio, el dinero, la libertad. Por eso decidió eliminar la amenaza. El abogado objetó. Las desavenencias financieras no demuestran un asesinato. Podría haber sido motivo de un conflicto, pero nada más. El fiscal continuó. Las declaraciones de los testigos. Genaro vio a Navarro y a García yéndose juntos hacia el pabellón antiguo. Estaban discutiendo. El conductor Torres confirmó que Navarro lo había llamado. Recogieron a García herido, pero estuvieron 1 hora parados en un descampado antes de ir al hospital. ¿Por qué el acusado no llevó a la víctima directamente al hospital? Preguntó el fiscal. Porque intentaba negociar, intimidar, obligarlo a callar. Pero García estaba inconsciente o se negaba. Entonces Navarro decidió llevarlo al hospital, pero ya era demasiado tarde. El forense, el doctor Pablo Charo, presentó sus conclusiones. La naturaleza de las lesiones pone en duda la versión de una caída accidental.
La fractura de costillas podría haber sido causada por un golpe directo. La contusión en la cabeza es compatible con el impacto de un objeto contundente. No podemos afirmarlo categóricamente, dijo el experto con cautela. Pero el conjunto de las lesiones se corresponde más con una agresión violenta que con una caída. El abogado se aferró a esa ambigüedad. El propio perito admite que no puede dar una conclusión categórica. Por lo tanto, la versión de la caída sigue siendo posible. El fiscal no vaciló. Incluso si admitimos la caída, eso no explica las acciones del acusado. El borrado de las grabaciones de las cámaras, la mentira sobre su paradero, los intentos de acelerar la incineración, la presión a la viuda ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Todo eso es un encubrimiento consciente de las circunstancias de la muerte. Luego presentaron la grabación de la conversación de Navarro con Sofía. La voz de Antonio resonó en la sala. Coge el dinero y cierra el tema. Firma un papel diciendo que no tienes ninguna reclamación. Es un intento de soborno a un testigo, dijo el fiscal. El acusado intentó obligar a la viuda a retirar sus reclamaciones y cerrar el caso. La culminación fueron los datos sobre la cámara de seguridad. Un experto en tecnologías de la información confirmó, la cámara fue desconectada de forma remota a través del acceso de administrador. Solo Navarro tenía acceso. Los archivos fueron eliminados de forma irreversible. ¿Para qué borrar las grabaciones si fue un accidente? El fiscal recorrió la sala con la mirada. Porque en la grabación se veía como el acusado golpeaba a la víctima. Por eso borró las pruebas. El abogado intentó rebatirlo. Es una suposición. No hay pruebas directas de que en la grabación se viera exactamente eso. Pero el simple hecho de borrar las grabaciones es una prueba de encubrimiento, respondió el fiscal. Al tercer día de la sesión, le dieron la palabra a Sofía. Se levantó sintiendo como le temblaban las rodillas y miró a Antonio. Él estaba sentado con la cabeza gacha, evitando su mirada. Mi marido era un hombre honesto, comenzó en voz baja. Creía en la justicia, en que la verdad siempre triunfa. Cuando descubrió el robo, no se quedó callado. Quiso darle a Antonio la oportunidad de rectificar. Pero él eligió el asesinato. Javier tuvo tiempo de dejar una nota porque comprendió que si moría, yo debía saber la verdad. Exijo un castigo justo para el asesino de mi marido. Un silencio se apoderó de la sala. La jueza asintió. Gracias. Siéntese. La jueza escuchó a todas las partes, estudió el expediente, hizo preguntas a los testigos y a los peritos. La sesión duró varios días. Sofía acudía cada día a la sala, escuchaba, tomaba notas, guardaba silencio. Antonio no la miró ni una sola vez. En la sesión final, la jueza leyó la sentencia. El tribunal considera probado que el acusado, Antonio Navarro, es culpable de causar la muerte de Javier García López por imprudencia, de encubrimiento de las circunstancias de la muerte y de estafa agravada. El conjunto de las pruebas, la nota de la víctima, los documentos financieros, las declaraciones de los testigos, las acciones del acusado para borrar las grabaciones y presionar a los testigos, no deja lugar a dudas sobre su culpabilidad. La voz de la jueza sonaba firme y serena. Se condena a Antonio Navarro a 8 años de privación de libertad, a cumplir en un centro penitenciario de régimen ordinario. Asimismo, está obligado a restituir el perjuicio material causado, por un importe de 300.000 euros, y a indemnizar por el daño moral a la familia de la víctima con 1.000.000 de euros. Antonio palideció. Su abogado decía algo, pero Sofía ya no lo oía. Cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. 8 años. Era justicia. No completa, no perfecta, pero justicia. En la calle se le acercó Lucía Ramos. Me alegro de que todo haya acabado como debía, dijo la enfermera, abrazándola. Su marido era un hombre valiente. Y usted también. Después se acercó Natalia Vázquez. Doña Sofía, quiero que sepa que en la empresa todos estamos de su parte. Recordamos a Javier. Era un buen jefe y un hombre honesto. Sofía asintió agradecida. Esas palabras de apoyo significaban más de lo que podía expresar. Sofía caminaba a casa después del juicio. Sacó el teléfono y miró una foto de Javier. La última foto juntos, tomada un mes antes de su muerte. Él sonreía, abrazándola por los hombros. Lo he conseguido, Javi, susurró. He llevado el caso hasta el final. Ha recibido lo que se merecía. Por la tarde la llamó Osorio. Ha sido usted muy valiente, señora Martínez. No se rindió. Gracias a usted, el criminal ha recibido su castigo. Gracias a Javier, susurró ella. Él dejó la nota. Sabía que yo no me detendría. Carlos Osorio asintió. Esa nota salvó la verdad. Sin ella, el caso podría haberse archivado como un accidente. Y así, el asesino ha sido castigado. Por delante tenía una nueva vida, difícil, solitaria, pero libre de mentiras. Sofía volvió al trabajo. En primavera, se mudó a otro barrio, comenzó un nuevo capítulo. Compró un pequeño apartamento con vistas a un parque, adoptó un gato al que llamó Sombra.
El dinero que recibió como indemnización lo invirtió en la reforma del apartamento. La parte de Javier en la empresa le pasó a ella por herencia, pero la vendió a los nuevos socios. No quería tener nada más que ver con el lugar donde había muerto su marido. Por las tardes paseaba por las alamedas, recordando a Javier, no con dolor, sino con una tranquila tristeza y gratitud por los años que habían vivido juntos. A veces recordaba aquella nota que Javier le había dejado. Esas palabras ya no la asustaban. Le recordaban que la verdad es más fuerte que la mentira, y que el amor es capaz de superar incluso la muerte. La vida continuaba, lenta, dolorosamente, pero continuaba. Sofía aprendió a vivir sin Javier, aunque la añoranza nunca desapareció del todo. Pero sabía que él estaría orgulloso de ella. No se había rendido, no había creído las mentiras, no había permitido que el asesino quedara impune. Una cálida tarde de mayo, Sofía estaba sentada en un banco del parque, contemplando la puesta de sol. El cielo ardía en tonos anaranjados y rosados. Los pájaros cantaban en las ramas de los árboles. La vida era hermosa, a pesar de todo. Y Javier, dondequiera que estuviese, seguramente lo veía. Gracias, susurró al vacío. Gracias por haber confiado en mí, y por haberme querido. Y en ese momento sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El caso estaba cerrado. La justicia había triunfado. Podía seguir viviendo. Un año después, en el aniversario de la muerte de Javier, Sofía fue al cementerio. Dejó flores en la tumba, permaneció un rato en silencio. Luego dijo en voz baja: «Está en la cárcel. 8 años. No es mucho, pero es justo. Tu nota lo salvó todo. Tenías razón. No me creía Navarro». Y la verdad triunfó. El viento susurraba entre las hojas. A lo lejos cantaban los pájaros. La vida continuaba, y Sofía caminaba por ella con la cabeza bien alta.